Ustedes pueden ir repasando versiones anteriores y van a encontrar ejercicios similares. Aquí el tema, conforme ya hemos ido avanzando, sí, hola. Sí, Karina, ¿cuál es tu pregunta? Abre tu micrófono si quieres para que lo hagas más sencillo. Ah, ¿con qué nombre puedes reconocer a... Ya. En el caso, ya te entendí la pregunta por dónde va. En el caso de PB es igual a R por T por N. Típicamente lo que hacen es reconocerlo como pavo ratón, ¿ya? En el caso de PM de RT lo conocen como puma doroteo. Así, así lo llaman. Hay algunas otras mnemotecnias, pero la más simpática, creo yo, es que le digas Puma Doroteo, algo así, ¿ya? Entonces, con eso tú podrías tener una mnemotecnia para poder recordar a cada uno de ellos, ¿ya? Y eso lo vas a utilizar dependiendo de lo que necesites, ¿ya? Espero que eso haya respondido a tu consulta, Karinita, ¿ya? Bueno, dice, en un recipiente vacío de 10 litros se introducen 8 gramos de helio, 84 gramos de nitrógeno, 90 gramos de agua. Si la temperatura del recipiente aumenta a 120 grados Celsius, el número de moles de los gases y la presión final son. Ya. Entonces, lo que tendríamos que ver acá es primero recordar algo, ¿ya? Recuerda que un problema de Olimpiadas es un problema típicamente integral, o sea, no va a tener un solo tema, va a tener varios temas que te van a evaluar. Ya nosotros hemos visto la semana pasada que eran unidades químicas de masa y sabemos de antemano que el número de moles de un gas tú lo puedes calcular dividiendo la masa entre la masa molar, ¿ya? Eso es algo que tú ya sabes. Entonces, como tú conoces esto de acá, lo que vamos a hacer es utilizar este criterio para poder encontrar lo que necesitamos. ¿Cómo así, profe? Porque una de las primeras cosas que te piden es determinar el número de moles. Y el número de moles yo lo puedo hallar dividiendo la masa entre la masa molar. Tengo al helio, tengo al nitrógeno, tengo al agua, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que te voy a pedir es que vayas a tu tabla periódica de tu Olimpiada Peruana de Química y verifiques cuál es el peso molecular de cada uno de ellos. Por ejemplo, si a mí me están hablando de que tengo en la composición helio, el otro gas que tengo, ¿qué cosa es? Nitrógeno. Y el otro gas que tengo en la composición, ¿qué cosa es? Agua, ¿ya? Se entiende que el agua se encuentra en estado gaseoso, ¿ya? No te dicen que sea agua líquida, un agua en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, yo tengo 8 gramos de helio, mira, por acá tienes 8 gramos de helio, tienes de nitrógeno 84 gramos, ¿ya? Y en el agua tienes 90 gramos. Se entiende que es vapor de agua, ¿ya? Es bastante, o sea, no te dan el detalle, pero deberías entender que es vapor de agua para que no te compliques la vida, ¿ya? Entonces, ahora, lo que necesitaríamos, como ya tenemos la masa, es dividirlo entre peso molecular. Entonces, fíjate, como el helio únicamente funciona de esa manera, creo que ya encontraste. ¿Cuál es el peso molecular del helio, chicos? Peso molecular del helio. ¿Lo viste en tu tabla periódica? Si no, te vas a tu tabla. 4. 4, excelente, muy bien. Te vas aquí a tu tabla, fíjate, si no te queda claro cómo hacerlo, vas y aquí está el helio. Helio 4. ¿Te das cuenta? Tiene que ser muy práctico, muy rápido, ¿ya? Entonces, del helio yo voy a considerarle aquí 4. Profe, pero ahí dice 4,003. Ya, está bien, pero considérale 4, ¿ya? Y ahorita vas a ver por qué. Entonces, 4 gramos por mol. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno pesa 14 y 14 por 2 me va a dar 28. Entonces, la masa molar va a ser 28 gramos por mol, ¿ya? En el caso del agua, el agua, ¿cuánto sería su peso? A ver, calcúlalo tú y dime el peso. ¿Cuánto vale?
Chicos, el peso molecular. 18. 8. Excelente, Marco. Claro, porque el oxígeno pesa 16 más 2 del hidrógeno, 18. Entonces, 18 gramos por mol. ¿Ya? Esto que estamos calculando se llama masa molar. Ahora, vayamos a esto. ¿Ya? Si yo quiero calcular el número de moles, mira, número de moles 1, número de moles 2 y número de moles 3. ¿Ya? ¿Cuánto sería el número de moles? Sería dividir la masa entre la masa molar. O sea, 8 entre 4, ¿cuánto me da? 2 mol. ¿Ya? 84 entre 28, ¿cuánto te da, Lucete? ¿Cuánto te da? 3 mol. Perfecto. 3 mol. ¿Ya? Y 90 entre 18, ¿cuánto me da? 5 mol. Perfecto, 5 mol. Por lo tanto, el número de moles totales, porque me pide el número de moles de los gases, yo diré el número de moles totales, lo voy a poner por acá, número de moles totales, ¿a qué sería igual? Sumo todo esto y me va a quedar 10 mol. ¿Ya? Entonces, si me queda 10 mol, tengo dos opciones, o la A o la D. Pero si, por ejemplo, solamente te hubiera aparecido una alternativa, ya sea la A o la D, con 10 moles, ¡plá! Marcabas al toque. Profe, pero no resolví el resto. Sí, pero nadie te va a revisar en el examen si lo resolviste o no lo resolviste, ¿ya? De hecho, ya sabes que 10 moles tendría que ser tu respuesta. Si quieres, si te sobra tiempo después, regresas y sigues resolviendo. Pero si es que no hay mucha necesidad de hacerlo. Nadie te va a revisar cuál ha sido tu procedimiento, si lo completaste o no. No, eso ya son estrategias que tú tienes que utilizar para aprovechar al máximo tu tiempo, ¿ya? Ahora, lo otro que te dicen es que el recipiente era un recipiente de 10 litros que inicialmente estaba a 25 grados Celsius y luego la temperatura se fue hasta 120. Y lo que me piden, ¿cuál es la presión final del gas? Entonces, ¿a mí qué temperatura me va a interesar? ¿Me va a interesar la temperatura de 25 o me va a interesar la temperatura de 120? ¿Qué dices tú? ¿Qué temperatura te va a interesar? 25. 120. 20, claro, porque a ti te dice el número de moles de los gases y la presión final, ¿ya? Si yo quiero la presión final, obviamente tengo que ver cuáles son las condiciones finales. Pregunta, ¿el volumen del recipiente va a cambiar? No, sigue siendo 10 litros, eso no va a cambiar. ¿El número de moles del gas va a cambiar? No, el número de moles sigue siendo lo mismo. Profe, ¿por qué? Porque no ingresó gas ni salió gas. La única manera que pueda cambiar el número de moles es que ingrese gas o salga gas. Entonces, no va a cambiar el volumen, no va a cambiar el número de moles, pero la temperatura sí cambió, porque empezó en 25 y terminó en 120. Entonces, sí tengo una temperatura final. Profe, ¿con eso lograré obtener mi respuesta? Vamos a ver. Tú recuerda que lo que debes hacer es que la presión por el volumen es igual a R por T y por N. Y lo primero que tienes que preguntarte es si yo tengo todos los datos para poder hallar mi respuesta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo presión por volumen es igual a R por T por N, yo diré, a ver, la presión no la tengo porque es justamente lo que me están pidiendo. El volumen, ¿cuánto vale el volumen? El volumen vale 10 litros. Entonces, por acá voy a colocar, el volumen es igual a 10 litros, ¿ya? La temperatura, ¿cuánto vale la temperatura? Me dicen 120 grados Celsius. Pero tú recuerda que la temperatura no debe estar en Celsius, sino debe estar en Kelvin. Y para que esté en Kelvin, tú le sumas ¿cuánto? ¿Qué número le vas a sumar? 273. Entonces le sumas más 273. ¿Y esto para qué? Para convertirlo en Kelvin. ¿Cuánto sería la temperatura en Kelvin entonces? Sería 393, ¿puede ser? Verifica. 393 Kelvin, ¿no? Entonces ya tengo el volumen, ya tengo la temperatura, el número de moles. ¿Cuánto vale el número de moles? El número de moles vale 10 moles. Entonces, 10 moles, ¿ya? Y si ya tengo todo lo demás, me quedaría R. ¿Y R qué valor va a asumir? Lo que te tienes que preguntar y ves las claves es que a ti te piden la presión en atmósferas. Por lo tanto, R debe estar en la unidad de atmósferas, ¿no?
¿Y cuál sería ese valor? Te lo dije y espero que lo hayas apuntado. 0,082 o 62,4. Eso te tiene que quedar grabado. 0,082. Muy bien, Marco. 0,082. 0,082. Si fuera en milímetros de mercurio o en Torricelli, 62,4. Entonces ya tengo los datos para operar. Entonces, para hacerme fácil la vida, porque no quiero complicarme con las unidades, lo que yo voy a hacer es simplemente empezar a ordenar. ¿Ya? Diré, la presión multiplicado por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen vale 10 litros. Profe, póngale 10 litros. No, acá yo pongo ya solamente el número porque la unidad ya la tenemos acá. Yo sé que ya está en la unidad correcta. ¿Ya? R, ¿cuánto vale? 0,082. La temperatura, ¿cuánto vale? 393. ¿Ya? El número de moles, ¿cuánto vale? 10 moles. Despejando de ahí, debería obtener la presión. Te dije desde la semana pasada, tienes que andar con tu calculadora, ¿verdad? ¿No? Entonces, sería 0,082 por 393. Y esto me da, ¿lo sacaron? ¿Cuánto te da? 32,22. 30, Aproximando 32,23. 32,23. ¿Y en qué unidades, estimado Marco? Atmósferas. Claro, o sea, desde ya sabes que todo te va a terminar dando en atmósferas. Y eso tendría que ser tu respuesta. Eh, ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Está facilito, ¿eh? Sí, y ese es el problema que viene en la Olimpiada. Lo resuelve, directo, ¿ya? Ahora, yo cuestionaría algo, ¿ya? ¿Y por qué me voy a poner a cuestionar? Porque estamos a nivel de Olimpiada. O sea, si tú eres un olímpico de química, tú eres lo máximo en química, ¿ya? ¿Qué cuestionarías tú de este problema como haya sido planteado? Necesito que me digas algo. Muy bien, Liliana, perfecto. Claro, muy bien, Liliana, excelente. Dime, ¿qué cuestionarías tú acá, en este problema? Necesito tu pensamiento crítico, que me digas qué cuestionarías acá. Yo desde ya tengo algo por cuestionar acá, pero quiero ver si tú, no es que lo hayas detectado, sino que por ahí detectes otra cosa que yo no haya detectado. Marco, Julia, Sofía, o no cuestionan nada. No te dice que el gas es ideal. Ya, está bien, no te dice que el gas es ideal. Y ahí hay un gran problema. Excelente, Marco. Mira, por ejemplo, yo no había tomado en cuenta eso. Un gas es ideal si se encuentra a muy altas temperaturas y a muy bajas presiones, típicamente de una atmósfera o menor de una atmósfera. Y el hecho de que me estén diciendo de que acá las presiones son de 49, 41, 16 o 32 atmósferas, ya invalida todo esto. O sea, te invalida esto porque para esas presiones tan grandes yo no debería utilizar esto porque no es un gas ideal. Excelente. Muy bien, muy buena apreciación. Perfecto. ¿Algo más que quieran cuestionar? ¿Sabes yo qué cuestionaría? ¿Ya? Yo cuestionaría que no me dicen que el agua se encuentra en fase gaseosa, porque eso sí te genera una confusión. O sea, lo del gas ideal tendrías que, bueno, asumirlo, ¿no? Pero aquí el agua no. Porque si el agua entra en fase líquida, o sea, yo no me imagino, es una locura, 90 gramos de agua, no es poquito, ¿ah? No es poquito, 90 gramos de agua es bastante. ¿Y por qué te digo que es bastante? Porque, a ver, si estamos hablando de 25 grados Celsius, lo más probable, perdón, 10 litros, 10 litros no es mucho, ¿eh? 10 litros será así, de repente un recipiente relativamente grande. Y llevarlo a 120 grados, 20 grados Celsius, ya, bueno, esto por lo menos me podría decir, ya, que elevado la temperatura por encima de la temperatura de ebullición del agua. No sé, ¿me están siguiendo? Por favor, un like si me están siguiendo. No me siguen. ¿Sí me siguen? Ya, mira, yo te digo, tengo un recipiente de 10 litros. Un recipiente de 10 litros sería como ese bidón de agua, ¿no? Tal vez un poquito más. Y ahí metí 90 gramos de agua, ¿ya? Se me ocurre.
Entonces, si a mí me dicen que el agua va, o el sistema va a llegar a 120 grados Celsius, ay, ya chévere, llega a 120 grados Celsius. El agua a partir de 100 grados Celsius hierve, ¿no? Entonces significa que con 120 grados Celsius yo ya me aseguré de que el agua se encuentra en fase gaseosa. O sea, podría ser de que el agua se encuentre en fase gaseosa y yo no esté diciendo nada. Pero ese cambio de fase a 100 grados Celsius ocurre cuando la presión es de 1 atmósfera. Y cuanto mayor sea la presión, más temperatura voy a necesitar. Y en este caso nuestras presiones están del orden de 32 atmósferas. Es una presión enorme. Entonces, yo cuestionaría eso, porque a nivel de una olimpiada, yo debería colocar un ejercicio que esté más pegado a la realidad, ¿ya? Pero, nuevamente, trabájalo de esa manera. O sea, trabájalo así como lo hemos visto, considerando la idealidad. Y te digo por qué, porque, o sea, tú ahora te vas a poner a leer, te vas a poner a repasar y posiblemente no va a ser la primera Olimpiada en la que vas a participar y vas a empezar ya a leer más porque te vas a quedar picón porque quieres ser medalla de oro en la Olimpiada y vas a empezar a encontrar cosas que sí podrían ser cuestionables, pero que las tienes que trabajar porque estamos hablando dentro de la idealidad, ¿ya? Entonces, eso es para este ejercicio. Veamos otro ejercicio. Este no, porque está relacionado con el otro tema. Tiki, tiki, ya. Esto de acá, voy a revisar alguno que tenga... Ya. Este de acá tiene que ver con gases. Mira, dice, después de introducir una mezcla de 0,5 mol de hidrógeno gaseoso y 1,3 mol de argón en un envase de 4,82 litros, este se sella y se calienta a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la presión parcial del hidrógeno en la muestra? ¿Ya? Bueno, chicos, miren, nuevamente, me voy a lo siguiente. Lo importante aquí es que tú te metas tu alucinada y que esto lo plantees. Lo más importante en química es que tú plantees el ejercicio y que leas bastante porque así vas a saber más o menos cómo poder proyectar, ¿ya? Mira, acá te dicen que tú tienes un recipiente de 4,82 litros, entonces lo voy a dibujar, mira, este es mi recipiente y su volumen vale 4,82 litros, ¿ya? Me dicen que se sella y se calienta a la temperatura de 50 grados Celsius. Tú ya vas calculando porque 50 grados Celsius no es el número que me sirve, ¿ya? Me piden cuál es la presión parcial del hidrógeno acá, sabiendo que internamente tienes hidrógeno gaseoso, o sea, H2, y tienes argón, ¿ya? Argón es esto. El hidrógeno gaseoso y obviamente el argón también gaseoso. ¿Cuánto tienes de cada uno de ellos? Del hidrógeno tienes 0,5 mol, ¿ya? Y del argón tienes 1,3 mol, ¿ya? Te pregunta, mucho cuidado, ¿cuál es la presión parcial de quién? Del hidrógeno. Ah, profe, ¿y eso? Ya, acá es algo muy bonito que tienen los gases. Por eso te decía que es importante conocer la teoría cinético-molecular. Porque la teoría cinético-molecular lo que hace es aislar el comportamiento de un gas y luego lo expande a todos los demás gases. Cuando tú tienes una mezcla gaseosa, por ejemplo el aire es una mezcla gaseosa, cada gas se comporta de manera independiente como si estuviera solo en el sistema. Profe, ¿cómo es eso? Ah, mira, es que acá tú tienes, por ejemplo, hidrógeno y tienes argón, pero en el sistema es como si el hidrógeno estuviera solo o como si el argón estuviera solo. Ya, profe, ¿y eso en qué me ayuda? Bien fácil. Porque mira, si yo quiero la presión total, o perdón, si yo quiero considerarlo como un sistema total, yo diré, la presión total por el volumen es igual a R por T por el número de moles totales. ¿Ya? Y ahora me vas a terminar tú diciendo lo que yo estoy haciendo acá. Si yo quiero la presión del hidrógeno por el volumen, sería igual a R por T por el número de moles del hidrógeno, ¿ya? O la presión del argón
por el volumen es igual a R por T y por el número de moles del argón. Profe, ¿y por qué el volumen no cambia? Porque los dos están en el mismo espacio físico. El volumen es el mismo. ¿Qué volumen ocupa el hidrógeno? 4,82 litros. ¿Qué volumen ocupa el argón? 4,82 litros. Es el mismo volumen. Profe, ¿la temperatura tampoco cambia? No, porque los dos están en el mismo recipiente. Por lo tanto, la temperatura tanto del hidrógeno como del argón sigue siendo 50 grados Celsius. Eso no cambia. Pero lo que sí va a cambiar es el número de moles. Porque, por ejemplo, si yo te pido el número de moles totales, ¿qué me responderías si te pido el número de moles totales? 1.8. 1,8, porque serían las moles del nitrógeno, del argón más las moles del hidrógeno. Si yo te pido las moles del hidrógeno, ¿cuánto sería? 0,5. 0,5. Y si te pido del argón, ¿qué me respondes? 1,3, ¿no? Solo que la diferencia es que si yo tomo las moles totales, la presión que yo voy a calcular va a ser la presión total, porque es la presión ejercida por el hidrógeno y el argón. Pero si yo quiero únicamente la presión del hidrógeno, necesitaré las moles del hidrógeno. Y si quiero las moles del argón, necesitaré la presión del argón, ¿no? O tendré la presión del argón. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? El ejercicio lo que me está pidiendo es esto, chicos. El ejercicio me pide la presión parcial del hidrógeno. Eso es lo que me pide. Por lo tanto, debo utilizar esta relación y diré entonces, la presión parcial del hidrógeno multiplicado por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen vale 4,82 litros. ¿Va a ser igual a qué? A R. ¿Qué valor utilizo para R? ¿0,082 o 62,4? ¿Qué tú dices? ¿Qué valor utilizas para R? ¿0,082 o 62,4? 0,082. ¿Por qué? Porque la respuesta te la están dando en atmósferas. O sea, significa que R debe estar en unidades de atmósferas. ¿Y cuánto vale R en unidades de atmósferas? Vale 0,082. Esto lo multiplicamos por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? Le pongo acá 50, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá le escribo 50. ¿Sí o no? Responde eso. No, le ponemos 223 más 50, lo cual es 323. 323, claro, porque a esto yo le debo sumar 273 para transformarlo en Kelvin. Y transformado en Kelvin, como dice Marco, es igual a 323 Kelvin. Entonces, esto multiplicado por 323 y multiplicado por el número de moles del hidrógeno que vale 0,5 mol. Entonces, despejo de acá y hallo la presión del hidrógeno. ¿Cuánto sería la presión del hidrógeno? ¿Cuánto salió? 2,7 atmósferas. Ah, claro, sale 2,74 atmósferas. 2,74 atmósferas. Y su equivalente sería lo de acá, ¿no? Porque es lo más cercano a la realidad. 2,7 atmósferas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Comprendido el ejercicio? ¿Sí? Un like si se comprendió el ejercicio, chicos. ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto. Listo. Veamos. Ahora si encontramos algún otro ejercicio más. Ah, ya. Ya. Si en un recipiente, mira, si en un recipiente de 1 mililitro con vacío ultra alto, ¿qué significa vacío ultra alto? Significa que la presión es muy, muy, muy pequeña y muy menor a una atmósfera. ¿Ya? La presión normal vale una atmósfera. Es la que cada uno de nosotros soportamos a nivel del mar. ¿Ya? En teoría,
Si tú te vas a nivel del mar, en la playita, tú soportas toda la presión de la atmósfera y esa presión equivale a una atmósfera. Entonces se llama una atmósfera de presión. Sin embargo, pueden darse casos que haya presiones mayores de una atmósfera, como la que hemos visto. En el balón de gas, por ejemplo, las presiones son mucho mayores de una atmósfera. Pero podría darse lo contrario también. Podría darse que haya presión de vacío. ¿Y qué es la presión de vacío? La presión menor de una atmósfera. ¿Ya? Por ejemplo, si tú de una botella de plástico la aplastas y luego la cierras, ¿ya? Vas a ver que la botella de plástico no regresa a su condición inicial. No tengo mi botellita de plástico, si no les mostraría, ¿ya? Pero tú puedes hacer la prueba. Presiona una botella de plástico, tápala y la botella no regresa a su estado inicial. Y si la destapas, regresa a su estado inicial. Profe, ¿y eso por qué? Porque cuando tú la presionas, estás eliminando el aire y estás haciendo que adentro la presión sea menor de una atmósfera. Entonces, por eso no regresa, porque la presión afuera es mayor que la presión adentro, ¿no? Si me dejo entender, uy, no, no se ve esto de acá. Ahí, más o menos. Entonces, mira, si esto se arruga, ¿ya? Es porque la presión afuera es mayor que la presión adentro. Y si yo abro la botella, entra el gas, ¿no? Entra el aire y la botella regresa a su condición inicial. El vacío se da cuando la presión es menor de una atmósfera. Si la presión es menor de una atmósfera, ahí hablamos de presión de vacío, ¿ya? Entonces, acá te dicen que es vacío ultra alto. O sea, estamos hablando de un vacío, pero tremendo, o sea, una presión muy, muy bajita, ¿ya? Y lo que nos dicen es, tú quieres conocer la presión en el recipiente. Entonces, nuevamente, tengo 1 mililitro de un gas, ¿ya? Con este número de moles y con esta temperatura. Lo que quiero averiguar aquí es cuánto vale la presión. Bueno, entonces me voy por acá, me voy al mapa y en el mapa voy a decir, ¿no? ¿Cuánto tengo de gas? Tengo 1 mililitro. Entonces, 1 mililitro de gas, ¿ya? Profe, ¿y ese mililitro cómo lo transformo en litros? Bueno, para que esto se transforme en litros lo tienes que dividir entre 1000. Entonces sería 1 entre 1000 para convertir esto en litros. Ya lo tienes convertido en litros. Profe, ¿y por qué? Porque acuérdate que la ecuación tiene que entrar en litros, ¿ya? Luego, la temperatura vale 25 grados Celsius. Pregunta, ¿25 grados Celsius es el número que me importa? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿cierto? Entonces no puede ser eso. Ya. Entonces, para convertirlo en Kelvin, lo que haces aquí, le sumas 273 y esto se convierte en 298 Kelvin. Entonces ya tengo la temperatura en Kelvin, 298 Kelvin. Luego, ¿qué más tengo de dato? El número de moles. Ya, el número de moles me dicen que vale 5,4 por 10 a la menos 20 mol. ¿Ya? Y con ello yo podría calcular, según lo que me dicen, la presión. Pero ojo, esa presión está en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Directo, utilizo la ecuación pavo-ratón. ¿No? Pavo-ratón. De esa manera. Esa va a ser la ecuación que yo voy a utilizar para llegar a mi respuesta. Veamos. Primero, la presión yo no la tengo. ¿Ya? No tienes la presión, no sabes cuánto vale esa presión, ¿ya? La vamos a multiplicar por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? Vale 1 entre 1000. Si quieres, directamente le pones el 10 a la menos 3, porque ya sabes que está en litros, ¿no? 1 entre 1000 es 10 a la menos 3. R. ¿Cuánto vale R? 62,4, ¿ya? La temperatura. ¿La temperatura cuánto vale? Acá está, 298 Kelvin. ¿No? Y el número de moles vale 5,4 por 10 a la menos 20. ¿Ya? Entonces, chicos, miren,
10 a la menos 3 con 10 a la menos 20 hace que esto se transforme en 10 a la menos 17. ¿Estamos? Entonces, si es así, ¿ya? Solamente tengo que preocuparme por resolver esto de acá y luego por 10 a la menos 17. Entonces, ayúdame. ¿Cuánto valdría esa presión? O sea, tienes que multiplicar 62.4 por 298 por 5.4. ¿Cuánto te da esto? 10, 1 por 2, 10 a la menos 12, más o menos. Ya, entonces, esto te va a dar así, mira, de acuerdo a lo que yo he calculado, eso te va a dar 1,00414, ¿ya? Y todo multiplicado por 10 a la menos 17, ¿ya? Y lo que hizo Marco es lo siguiente, ha corrido 1, 2, 3, 4 y 5 comas decimales. ¿Ya? Él ha corrido 5 comas decimales por acá. Entonces, como él ha corrido 5 comas decimales, él lo que hace es, acá le suma 5. ¿Ya? Son los 5 espacios. Cuando haces eso, tu presión, ¿a qué se convierte? 1,00 con todo lo de acá, multiplicado por 10 a la menos 12. ¿Y en qué unidades? En milímetros de mercurio. ¿Cuál sería tu respuesta? 1 por 10 a la menos 12 milímetros de mercurio, alternativa, la letra C. ¿De acuerdo? Esa sería tu respuesta. La parte matemática tal vez sería la parte un poquito más complicada, pero eso ustedes lo salvan con su calculadora. ¿Ya? Llevan su calculadora y tienes ahí ese problema supuestamente liberado. Como ves, los ejercicios tienen este corte. Entonces, no significa que te confíes en tu calculadora porque podría ser que te digan, oye, calculadora no va. Uy, ¿ahora qué hago? Y ahí vas a tener un tema. Tienes que practicar en todo caso tu matemática. Pero yo creería con fe que te permiten utilizar calculadora. Y eso ha pasado con los chicos que han ido en últimos certámenes. Ya no dicen nada acerca de la calculadora, pero hay que consultarlo porque los números son bastante complicaditos como para que no te permitan usar calculadora. Entonces, ¿comprendido esto de acá, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Listo. A ver, quiero ver si es que hay otro ejercicio por acá. Tiki, tiki. Ah, ya. Miren, chicos. Acá este ejercicio es un ejercicio en que muchos chicos caerían, ¿ya? Porque dicen, oye, ¿y qué hago acá? Te dicen, las bolsas de aire que tienen los autos como medida de seguridad en caso de accidente soportan una presión máxima de 5 psi, ¿ya? PSI viene a ser la unidad de presión en sistema inglés, ¿ya? PSI, uy, busquen qué significa PSI, chicos. PSI significa pound square inch. ¿Ya? Esto significa libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. ¿Ya? O sea, libra fuerza por pulgada cuadrada. En el sistema inglés se utilizan ese tipo de unidades. Libras, pulgadas, pie. ¿Ya? Y eso es lo que significa PSI. O sea, yo no me complicaría la vida porque lo único que me están diciendo, que la presión está en PSI. Ah, bueno, chévere. Entonces, si la presión está en PSI, lo que tengo que hacer aquí es verificar qué me piden. Me piden cuál es esa presión en el sistema internacional. En el sistema internacional, mira, en el sistema internacional, y te lo dije, ¿ya? La unidad oficial de presión es el pascal, ¿ya? El pascal. ¿Y qué es el pascal? Es igual a Newton por metro cuadrado. Esa es la unidad. Profe, ¿y yo qué me hago con todo eso? Facilito. Porque mira, tú lo que haces es, te vas al mapa, ¿ya? Y como este dato tú lo tienes, tú te preguntas, ya, me están diciendo que la unidad es el PSI, o perdón, el Pascal, acá está, el Pascal, ¿ya? Y acá me están diciendo que PSI, ¿dónde está el PSI? Taca, taca.
No te dan datos de PSI, mira, o sí te la dan. Pascal, atmósfera, libra fuerza, taca, taca, libra fuerza por pulgada al cuadrado, ¿no? Ah, entonces, chicos, ¿ya? Recomendación, porque no te dan ese dato, no te dan ese dato, mira, tú haz aquí lo siguiente y apúntalo porque te va a servir, ¿ya? Una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera equivale a 14,7 PSI. Profe, ¿y de dónde saca eso? Mira, yo ya estoy abuelito y yo ya me aprendí eso de memoria, ¿ya? Si yo lo puedo, yo lo pude aprender de memoria, tú también apréndelo de memoria. Una atmósfera equivale a 14,7 PSI. Ya, pero profe, atmósfera no está en el sistema internacional. Sí, pero tú acuérdate también, ¿no? Que una atmósfera, acá si lo tienes, equivale a ¿cuánto? A 101.325 pascal. Este dato sí lo tienes. Entonces, si una atmósfera, es más, tiki tiki, borro esto, ya. ¿Cuánto era? Alguien que me dicte el número, por favor. 101.325 pascal. ¿Por qué lo pongo así? Porque ya che. Yo tengo esto. ¿Sí? O sea, ya tengo los datos. Es más, mira, acá te dice PAPA. ¿Qué cosa es PAPA? Pascal. ¿Ya? Entonces, tú vas a decir directo 14,7. Mira, 14,7 PSI equivale a 101.325 pascal. ¿Ya? Yo lo que quiero saber es si yo tengo 5 PSI, ¿esto a cuánto equivale? No lo sé. Esto me va a dar una presión. ¿Y esa presión a qué tendría que ser igual, chicos? Tendría que ser 5 multiplicado por 101.325 y dividido entre 14,7 PS. ¿Sí? Opero matemáticamente y ¿qué me está quedando? Yo creo que te va a quedar 3,45 pascal. Para mí, ¿eh? Opera. ¿Cuánto te da esto? Rapidito porque se nos va la hora. La B.